¿Cómo están? Buenas noches. Hoy nosotros vamos a ver la última clase que nos corresponde. Sí, vamos a ver nosotros la unidad 4 que nos corresponde a lo que es dinámica. Sí, como ustedes saben, esto de la dinámica, como les expliqué la clase del día jueves, viene a darse a lo que es los movimientos, las leyes de los movimientos. Sí, donde nosotros aquí vamos a analizar lo que es fuerzas, ¿sí? Entonces, ¿qué? Como ya les dije a ustedes, este concepto de fuerzas eh, tiene una comprensión básica, ¿sí? Que esto tiene una comprensión básica del concepto de fuerzas a partir de la experiencia cotidiana. Cuando, ejemplo, esto puedo decir es que cuando alejamos un plato de comida vacía, nosotros ejercemos una fuerza sobre él. De igual modo, cuando se lanza o se patea una pelota, se ejerce una fuerza sobre ella, ¿no es cierto? O sea, cuando... aquí estás. Ah, permíteme. Sí, aquí les voy a explicar. No me permití rayar en la diapositiva, no sé qué pasa. Pero bueno, lo que les decía a ustedes, esto de la fuerza, no, ya. Lo que les decía a ustedes es que nosotros cuando, bueno, no soy tan amante del dibujo, es que cuando nosotros pateamos esta pelota, nosotros al patear esta pelota, nosotros ejercemos una fuerza, ¿sí? Entonces, estos ejemplos, ¿qué viene a ser de esta palabra fuerza? Se refiere a que nosotros vamos a tener una interacción con un objeto mediante una actividad muscular y algún cambio que esto va a pasar en nosotros cuando pateamos el objeto está con una velocidad inicial v sub 0, pero cuando ya nosotros aplicamos esta, cuando nosotros aplicamos esa fuerza y ya está interactuando, nosotros vamos aquí a tener ya una velocidad, eso es el esfuerzo, de flexión, no es velocidad. Esto. Nosotros ya vamos a tener una velocidad inicial o una velocidad 1. Entonces las fuerzas no siempre causan movimiento. Por ejemplo, de esto es cuando ustedes están sentados sobre su cuerpo. ¿Qué pasa ahí? Actúa una fuerza gravitacional y aún así usted permanece fijo. Entonces, otro ejemplo de estos, en otras palabras, ejercer una fuerza sobre una gran roca y no ser capaz de moverla. ¿No es cierto? Cuando ustedes quieren mover una roca, ¿sí? Con sus manos ejercen una fuerza, pero
esta masa, ustedes no lo logran ni mover 1 milímetro. Sí, entonces, ¿qué fuerza, si alguno hace que la Luna orbite la Tierra? Entonces, ¿qué pasa cuando aquí nosotros vamos a ver con estas leyes de Newton, que respondió que esta y otras preguntas que nosotros vamos nosotros a ver en esta hora de clases si alcanzamos? ¿Sí? Entonces, las fuerzas son las causas que cualquier cambio en la velocidad de un objeto. ¿Sí? Entonces, la velocidad de la Luna no es constante porque se mueve en una órbita casi circular en torno a la Tierra. Entonces, este cambio en la velocidad la causa la fuerza gravitacional ejercida por la Tierra sobre la Luna. ¿Sí? Entonces nosotros, como les indiqué, ya tenemos nosotros algunos ejemplos de lo que es la fuerza. Entonces, cuando también nosotros podemos ver que cuando un resorte se jala, el resorte, ¿qué pasa? Se estira. Entonces ahí también aplicamos nosotros una fuerza. Otra fuerza es cuando se jala un carrito estacionado, el carrito, ¿qué pasa? Se mueve y se patea también un balón, como les dije a ustedes. Esos son lo que nosotros conocemos como estas situaciones son ejemplos de fuerzas llamadas fuerzas de contacto. Esto implica un contacto físico entre dos objetos. ¿Sí? Entonces, otras fuerzas de contacto son las fuerzas que ejercen moléculas de gas sobre las paredes de un contenedor. ¿Sí? Entonces, nosotros también podemos tener fuerzas de campo que no involucran contacto físico. ¿Sí? Estas fuerzas actúan a través de un espacio vacío. Ejemplo de eso, como les dije, la fuerza gravitacional. ¿Sí? Esta fuerza gravitacional es de atracción entre dos objetos, como la masa, ¿sí? También la fuerza gravitacional mantiene a estos objetos ligados a la Tierra y a los planetas en órbita alrededor del Sol. Y un tercer ejemplo puede ser el campo de campo, es la fuerza de un imán y de barra que ejerce sobre un trozo de hierro. Sí, entonces la distinción entre fuerzas de contacto y fuerzas de campo a veces no es tan clara como se podría pensar a partir de lo que les comenté hace en estos minutos, las explicaciones que le acabo de dar, cuando se examina a nivel atómico, ¿sí? Entonces todas las fuerzas que se clasifican como fuerzas de contacto resultan ser causadas por fuerzas de campo. Estas fuerzas de campo son eléctricas, ¿sí? Entonces, nosotros, las únicas fuerzas fundamentales conocidas en la naturaleza son todas las fuerzas de campo. Ejemplo, la fuerza gravitacional entre objetos, las fuerzas electromagnéticas entre cargas eléctricas, las fuerzas fuertes entre partículas subatómicas, fuerzas débiles que surgen en ciertos procesos de decaimiento radioactivo. En la física clásica solo nos va a interesar a nosotros las fuerzas gravitacionales y electromagnéticas, ¿sí? Las fuerzas fuertes y débiles son en otros capítulos de la física, ¿sí? Entonces, nosotros analicemos esto de la naturaleza vectorial, ¿sí? Para entrar a las primeras, como podemos ver aquí, para nosotros, como les decía, aquí están las fuerzas, ¿sí? Las fuerzas que se producen en este gráfico. Y para entrar nosotros a la primera ley de Newton, tenemos que saber qué es la naturaleza vectorial de la fuerza, ¿sí? Esta naturaleza
esta naturaleza vectorial, es posible usar la deformación como ejemplo de un resorte para medir la fuerza. Lo que les decía es que si nosotros tenemos este resorte y alamos de aquí, nosotros vamos aquí a producir una fuerza. Entonces, supongamos que una fuerza vectorial se aplica a una balanza de resortes que tiene, como les digo a ustedes, aquí un extremo fijo. ¿Sí? Entonces, este resorte, cuando nosotros estiramos, ¿sí? A través de aquí, nosotros vamos a estirar este resorte que tiene un extremo superior fijo. ¿Qué les digo? El resorte se estira cuando la fuerza se aplica, o sea, cuando nosotros aplicamos esta fuerza de jalar. ¿Y qué va a pasar? Nosotros vamos a tener que un puntero, o sea, para medir un puntero en la escala y leer el valor de la fuerza aplicada. Entonces, del resorte, nosotros podemos calibrar o definir una fuerza de referencia. Sí, nosotros podemos tener una fuerza de referencia, podemos llamarle F1, como que es la fuerza que produce una lectura cuando este resorte, digamos, se ha jalado la distancia de 1 centímetro. ¿Sí? Entonces ahora si se aplica una fuerza hacia abajo, cuya magnitud va a ser el doble de la fuerza F1, entonces vamos nosotros a tener otro puntero, sino otra medida, que vendría a ser mucho más grande. Entonces, estas dos fuerzas colineales es la suma de los efectos de las fuerzas individuales. Si entonces supongamos que en la aplicación de dos fuerzas simultáneas, F1, como la que le estoy poniendo, y F2, ¿qué es lo que pasa? Que estas fuerzas que producen, que producen esta misma lectura es la suma de dos vectores, ¿sí? Porque nosotros, lo que les digo, aquí, si jalamos, nosotros vamos a tener esta fuerza. Y como les dije, vamos a tener una fuerza F1. Y si este resorte está aquí y jalamos de esta forma, vamos a tener un desplazamiento y una fuerza F2. Entonces, de estas fuerzas y esta fuerza F1, sí, se va a producir y vamos a tener vectores F1 y F2. ¿Sí? Entonces, vamos a tener dirección. Pero, ¿qué se ha comprobado experimentalmente con este ejemplo que les di? Es que las fuerzas se comportan como vectores y debe aplicar las reglas de una suma vectorial para obtener la fuerza neta sobre un objeto. ¿Sí? Entonces, pasemos nosotros a lo que es la primera ley de Newton. ¿Sí? Ustedes saben que esta... Apaga el micrófono, por favor. Entonces ustedes saben que esta primera ley de Newton o ley de marcos inerciales o primera ley de la inercia, como ustedes pueden ver aquí en el gráfico, ¿qué es lo que pasa? Sí, entonces esta primera ley de Newton es el estudio de las fuerzas comienzan al formar imágenes de algunas situaciones físicas que ya involucran un disco sobre una mesa, ejemplo, un disco sobre una mesa de hockey de aire perfectamente. Sí, entonces se espera que este disco permanezca donde se coloca. A ver, no soy tan bueno como le digo. Pues aquí está mi disco, ¿sí?
Este es mi disco. ¿Sí? Entonces lo que digo que está sobre una mesa de hockey de aire perfectamente a nivel. ¿Sí? Entonces de aquí va a estar un soplador. Este va a soplar aire. Y aquí nosotros vamos a tener, aquí en el disco, vamos a tener alrededor un flujo de aire. ¿Sí? Entonces se espera que este disco quede o permanezca donde va a estar aquí, donde nosotros lo podemos ver. Pero piensan que esa mesa de hockey de aire se va a ubicar, sí, se ubica un tren que se mueve con velocidades constantes a lo largo de esa pista perfectamente uniforme. Entonces, si el disco se coloca en la mesa, de nuevo va a permanecer donde lo estamos dejando. Entonces, ¿qué pasa? Que este tren acelera y el disco comenzará a moverse a lo largo de esta mesa en direcciones opuestas a la de la aceleración del tren, igual como un conjunto de papeles en un tablero de su automóvil, que cae en el asiento delantero cuando ustedes pisan el acelerador. Si ustedes dejan en su tablero unos papeles y pisan el acelerador, ustedes sin ejercer ninguna fuerza, esos papeles han visto que se caen. Entonces, es posible observar un objeto en movimiento desde muchos marcos de referencia. Entonces, esta primera ley del movimiento de Newton, a veces llamado ley de la inercia, ¿qué pasa? Define un conjunto especial de marcos de referencia o llamados marcos inerciales. Entonces, esta ley nosotros lo podemos decir que si un objeto no interactúa con otros objetos, es posible identificar un marco de referencia en el que el objeto tiene aceleración cero. ¿Sí? Entonces estos marcos de referencias de inerciales, aplicando el disco, está en la mesa de hockey de aire ubicada en el suelo. Lo que usted observa cuando hace estos marcos inerciales de referencia, no hay interacciones horizontales con el disco con cualquier otro objeto. Ustedes ven aquí que este disco no tiene interacciones horizontales con ningún otro objeto. Y observa que tiene aceleración cero cuando se mueve en una dirección. Entonces, este tren de movimiento con velocidades constantes también se observa el disco de un marco de referencia. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que cualquier marco de referencia que se mueve con velocidad constante en relación con un marco inicial es en sí mismo, valga la redundancia, un marco inercial y sin embargo, ¿esto qué quiere decir? Que ese tren que acelera, el disco a veces no va a tener un marco de referencia no inercial. Sí, entonces cuando hay ausencias de fuerzas externas y cuando se ve desde un marco de referencia inercial un objeto en reposo, este se va a mantener en reposo y un objeto en movimiento va a continuar en movimiento con una velocidad constante. Esto quiere decir que va a tener una rapidez constante y va a ser una línea recta. Entonces, cuando ninguna fuerza actúa sobre un objeto, la aceleración del objeto es cero. Y podemos decir que a partir de la primera ley es que cualquier objeto aislado está en reposo o en movimiento con velocidad constante. Entonces, la tendencia de un objeto a resistir cualquier intento por cambiar su velocidad se va a llamar inercia. Y dado el enunciado que les dio el concepto de la primera ley, se puede concluir que un objeto que acelera debe experimentar una fuerza y a su vez de esta primera ley se puede definir fuerza como aquello que causa un cambio en el movimiento de un objeto. ¿Sí? Entonces aquí nosotros también vamos a tener lo que se conoce como la masa. La masa es la propiedad de un objeto que especifica cuánta resistencia muestra este para cambiar su velocidad. ¿Sí? A ustedes ya les dije que era masa
y que era peso la clase pasada. Entonces los experimentos hacen que mientras más grande sea la masa de un objeto, va a tener menos aceleración el objeto bajo la acción de una fuerza aplicada conocida. Entonces la masa es una propiedad inherente de un objeto y es independiente de los alrededores del objeto y del método que se va a aplicar para medir. Entonces la masa es una, como ustedes les dije, es una cantidad escalar. Y, y ojo que la masa y el peso son dos cantidades diferentes. ¿Sí? Bien, ahora pasemos a la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton o ley fundamental de la dinámica. Como ustedes vimos, la primera ley explica lo que sucede a un objeto cuando sobre él no actúa fuerzas y esto va a permanecer en reposo o se mueve en línea recta con rapidez constante. Eso era la primera ley de perdón que sí digo la primera ley de la termodinámica, la primera ley de la física, ¿sí? De Newton. Entonces la segunda ley responde la pregunta de que acontece un objeto que tiene una o más fuerzas que van a actuar sobre él. Entonces aquí nosotros vemos cómo esta persona está actuando, moviendo este coche y sobre él está una masa, ¿sí? Entonces, ustedes imagínense en realizar un experimento, como les estoy aquí, que empujan a esta persona de masa fija, o sea, este animalito va a ser de masa fija a través de como estamos viendo, a través de una superficie horizontal, pero esta superficie horizontal queremos decir que no tiene fricción. Entonces, cuando se ejerce una fuerza horizontal, ustedes ven que está ejerciendo aquí esta fuerza horizontal, podemos llamar una fuerza horizontal F, sobre el bloque o sobre este bloque, masa, lo que nosotros le queramos decir, este animal, se mueve con cierta aceleración. Entonces se aplica aquí al doble una fuerza sobre este carrito. Sí, aplicamos una fuerza sobre este carrito. Entonces la aceleración de este carrito se va a duplicar y se aumenta la fuerza aplicada, digamos, a unas 3 veces. Entonces la aceleración también se va a triplicar y así constantemente si aplicamos cuatro veces la fuerza, la aceleración igualmente se va a poner 4 veces. Entonces a partir de tales observaciones se conoce que la aceleración es letra A, la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza que actúa sobre él, ¿sí? Entonces nosotros decimos que fuerza es igual a masa por aceleración, ¿sí? Entonces las magnitudes de la aceleración de un objeto es inversamente proporcional a su masa. Entonces nosotros, ¿qué podemos decir? Que cuando se ve desde un marco de referencia inicial, la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta y esta actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. Y entonces aquí nosotros vamos a tener una constante de proporcionalidad, se va a relacionar masa, aceleración y fuerza, y a través de eso nosotros podemos decir que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por aceleración. ¿Sí? Entonces, esto en matemática de la segunda ley de Newton se indica que la aceleración se debe a una fuerza neta que actúa sobre un objeto, ¿sí? Entonces la fuerza neta que actúa sobre un objeto es la suma vectorial de todas esas fuerzas que van a estar actuando sobre ese objeto. A veces esta fuerza neta se refería a una fuerza total o una fuerza resultante o fuerza de desequilibrio. Entonces, al resolver ustedes un problema con la segunda ley de Newton, es importante determinar la fuerza neta
correcta sobre un objeto, perdón. Y muchas fuerzas pueden actuar sobre un objeto, pero solo hay una aceleración. ¿Sí? Entonces ustedes saben que en la unidad del sistema internacional de fuerzas es el newton. Y una fuerza de un newton es la fuerza que cuando actúa sobre un objeto de 1 kilogramo. ¿Sí? Entonces esto es la segunda ley de Newton. También aquí vamos nosotros a ver fuerzas gravitacionales. Son todos esos objetos, como les dije, que son atraídos a la Tierra y la fuerza de atracción ejerce la Tierra sobre un objeto se va a llamar fuerza gravitacional. Esta fuerza se dirige hacia el centro de la Tierra y su magnitud se va a llamar peso del objeto. Entonces, aquí, cuando tenemos una fuerza gravitacional, esta fuerza gravitacional va a ser igual a masa por a ver, ¿dónde estás? Si no, no me voy a entender. Cuando tenemos una fuerza gravitacional, esto va a ser igual a masa por la gravedad. Ustedes saben que la gravedad es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado en el sistema internacional. ¿Sí? Entonces esto de la gravedad, el peso varía con la ubicación geográfica, dado que la gravedad disminuye a medida que crece la distancia al centro de la Tierra. ¿Sí? Entonces, nosotros hablemos acerca de la tercera ley de Newton. Si usted presiona, un ejemplo para esta tercera ley de Newton, cuando ustedes presionan contra una esquina un libro con la yema de los dedos, ustedes el libro lo empujan de vuelta y forma una pequeña marca en su piel. Entonces, si ustedes empujan más fuerte un libro, hace lo mismo y la marca en su piel es un poco más profunda. Entonces, esta simple actividad que las fuerzas están interactuando entre estos objetos, cuando su dedo empuja sobre el libro empuja de vuelta sobre su dedo. Esto es el principio que se conoce como la tercera ley de Newton. Es que si dos objetos interactúan, la fuerza que ejerce el objeto 1 sobre el objeto 2 es igual en magnitud y opuesta en dirección a la fuerza. Entonces hace que se ejerza el objeto 2 sobre el objeto 1. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, estoy hablando de la ley de acción y reacción. ¿Sí? Entonces esto es importante designar fuerzas que van a estar interactuando entre dos objetos. Y esta fuerza que ejerce va a ser una fuerza F1 y una fuerza F2 dependiendo el objeto. Entonces la tercera ley es la fuerza que el objeto 1 ejerce sobre el objeto 2 y se llama popularmente fuerza de acción. Y la fuerza 2 que se ejerce sobre el objeto 1, ¿sí? Sobre el objeto 1 se va a llamar la fuerza de reacción. Entonces, de estos términos no son términos científicos. Además, cualquier fuerza se puede etiquetar como fuerzas de acción y reacción. Estos términos se usarán por conveniencia. Entonces, en todos los casos, las fuerzas de acción y reacción actúan sobre objetos diferentes y deben ser del mismo tipo. Estas fuerzas pueden ser gravitacionales, eléctricas. Ejemplo de estas es que si sobre un proyectil en caída libre es la fuerza gravitacional
que ejerce la Tierra sobre este proyectil. Entonces la Tierra va a ser, la Tierra, digamos que es, aquí voy a tener que T es la Tierra y P es el proyectil. Voy a darles nombres, ¿sí? Entonces la magnitud de estas fuerzas va a ser masa por gravedad y la reacción a esta fuerza gravitacional que ejerce el proyectil sobre la Tierra va a ser la fuerza de reacción. Debe acelerar a la Tierra hacia el proyectil tal como la fuerza de la Tierra que está ejerciendo hacia el proyectil. ¿Sí? Entonces, bueno, ya les vimos nosotros los diagramas de cuerpo libre. Sí, también ya vimos sobre las partículas. Lo que me falta ver ya a ustedes, explicarles, y que también entra en esta unidad, ¿sí? Va a ser sobre la fuerza de... Hay una fuerza que me está faltando, que no les expliqué de qué se trata, ¿sí? Es la fuerza de fricción, ¿sí? ¿Qué quiere decir esta fuerza de fricción? ¿Sí? Aquí tenemos tercera ley de Newton, la ley de acción y reacción. Bueno, los diagramas de cuerpo libre a ustedes ya les enseñé cómo se logra la clase anterior, ¿sí? Entonces tenemos igual el equilibrio de fuerzas, la fuerza, el peso, lo que les dije que es igual a masa por gravedad. Bueno, aquí no está la fuerza de la fuerza de fricción, pero esta fuerza de fricción es cuando un objeto está en movimiento, ya sea sobre una superficie o un medio viscoso, como aire o agua. Entonces existen resistencias al movimiento porque el objeto va a interactuar con su entorno. Entonces la resistencia que se va a producir aquí se llama fuerza de fricción. Y las fuerzas de fricción son muy importantes en la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque permiten que uno camine o corra y son necesarias para el movimiento de los vehículos con rueda. Ustedes imagínense que trabaja en un jardín y llenan un bote de basura con desechos de hojas. Luego, ustedes intenten arrastrar el bote a través de la superficie de concreto de su patio. Entonces, esta superficie es real, no una superficie idealizada sin fricción, ¿no es cierto? Entonces, aquí ustedes aplican, se aplica una fuerza horizontal al bote de la basura y este va a actuar hacia la derecha, o sea, hasta donde ustedes están jalando, y el bote de basura va a permanecer fijo cuando se aplica una fuerza pequeña. Entonces, la fuerza sobre el bote de basura que se contraataca va a evitar que se mueva y actúa hacia la izquierda. Y se llama fuerza de fricción estática. ¿Sí? Entonces nosotros también podemos tener las fuerzas de fricción cinética. ¿Sí? Entonces la magnitud de la fuerza de fricción estática entre cualquier y dos superficies, cualesquiera, ¿sí? Donde las constantes nu, aquí ustedes pueden, esta es la constante nu, pueden tener para calcular, se llama el coeficiente de fricción estática, ¿sí? Y también tienen una magnitud de la fuerza normal que se va a ejercer, ¿sí? Entonces, esto puedo darle a ustedes como ejemplo de esta fuerza de fricción. Bueno, o sea, nos falta mucho más para explicar, mucho más tiempo, para explicar con problemas, ejercicios.
y todo lo demás. Como saben, en una hora tengo que resumir todo. Entonces sí es un poco eh, que no, que no tenemos mucho tiempo. Entonces me toca dar más teórico y eso tiene que ser de una forma rápida y concisa. Sí, entonces, si no hay alguna pregunta, esta ha sido la clase del día de hoy. No, con respecto al cuestionario de las pruebas, todo está, todas las pruebas va a estar, son con respecto a las diapositivas que ustedes tienen. Una pregunta, profesor. Disculpe. Son Hola. todas, sí, ustedes tienen aquí toda la información, entonces aquí tienen ustedes todo lo que les va a tomar en la prueba. Sí, Ingeniero, una pregunta. sí. Disculpe, las clases que han sido grabadas no están en la plataforma. ¿Cuándo podrán estar disponibles? A ver, me han hecho esa pregunta por WhatsApp. Y la verdad que yo grabo las clases y yo envío al departamento académico. Entonces, ellos son los encargados de subir las clases. O sea, tienen que dirigirse al instituto y decir, ¿por qué no suben las clases que yo envío ya? ¿Qué será? Después de las 9 de la noche yo envío por el método que ellos mismos me dicen y tienen que descargarse y ellos son los encargados de subir la clase. Yo no subo las clases, ¿sí? Tienen que hablar es con ellos acerca de ese tema de las clases grabadas. ¿Sí? Listo, profesor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe, una pregunta. El cuestionario también se puede resolver en lo, o sea, va a ir en el, ¿cómo le explico? El último deber el número 3, ahí están los, o sea, como dice cuestionario para poder resolver los exámenes y todo. No le entiendo la pregunta, la verdad. Digo, el deber número 3, o ¿Ya? sea, la investigación, ahí trata como que dice cuestionario. Ah, Eso ya. también pues, se puede guiar para el examen y la No, y la evaluación. no son las preguntas. Oh, Eso, ya. sí. Y una ayuda para las pruebas o un tipo de cuestionario o algo. No hay nada. No, no le puedo dar nada de eso. Todo está, tienen que estudiar todo lo que está en la plataforma. De ahí las preguntas de la prueba. Es lo único que le puedo ayudar diciendo. Sí, o sea, yo tengo prohibido dar cualquier tipo de cuestionarios, la verdad. Por eso solo me limito a que tienen que estudiar. Solo les puedo decir que tienen que estudiar todo lo que está aquí, ¿sí? Todo Ok. lo que ustedes tienen en la plataforma, ¿sí? No les compartí la pantalla. O sabes, en base a todo esto, las, las preguntas, ¿sí? El examen, ¿sí? Todo está aquí. Entonces, todas las preguntas que les va a salir es de esto, de esta información. ¿Sí? Ingeniero, ¿le puedo hacer una consulta? Claro, por eso estamos. Ya, la fecha de los test, mañana tenemos el primero, el 14 tenemos el otro, pero por motivo de que no nos han grabado las clases, yo trabajo en la industria petrolera y no he podido estar en más que en 2, 3 clases, no he podido revisar. ¿Hay cómo cambiar la fecha del test y presionar nosotros a la institución para que carguen las clases grabadas? ¿Podría hacer el test el 13 y el examen? Con respecto a su pregunta, yo no soy tampoco el que pongo las fechas.
Yo me encargo de hacer las plataformas, enviar todos los trabajos que tienen que realizar, pero las personas que llenan las fechas y las que realizan de subir toda la información que yo envío son los del departamento académico. Ellos tienen que hablar, ellos ya designan las fechas, ellos ponen todo, yo no pongo fechas, la verdad. Ellos son los que ponen las fechas. Si por mí fuera, yo pudiera cambiar y dijera, sí, no hay problema, yo les tomo eh, otro día. No, por mí, yo no puedo, yo no tengo ese derecho de cambiar. Todo lo hacen es a través del sistema del instituto. Entonces ellos son los encargados de modificar las fechas. Bueno, ingeniero, listo entonces, gracias por esa información. Sí, Mañana yo voy a estarles presionando porque así como ellos nos bloquean la plataforma cuando nos pasamos unos 2 o 3 días de pago, deberían de cumplirnos subiendo las clases que ustedes. exactamente, exactamente. Ustedes tienen que también exigir, porque están en su derecho, ¿sí? Si fuera por mí, yo les dijera, vean, aquí están los videos, tengan. Yo mismo subo, no. Yo envío es por una página que se llama Weight Transfer. No recuerdo bien, por eso no sé si está bien pronunciado, me disculpan. Y yo envío, después de que acabo las clases, yo envío y ellos son los encargados de subir. ¿Sí? Entonces no es que yo me guardo los videos, yo envío y ellos son los que son los que suben a la plataforma los deberes, ponen las fechas de cuándo inician clases, de cuándo se termina, de cuándo son las pruebas, todas esas cosas. ¿Sí? Ok, gracias por el dato. Listo. ¿Alguna otra pregunta más? Si no hay preguntas, damos por concluida la clase. Que pasen bien. Buenas noches y suerte en sus pruebas, Buenas noches, ingeniero. en Muchas sus gracias. Buenas noches, exámenes. que vaya con Dios. Gracias. Igualmente, amén.